Buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida de parte de la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, del ingeniero Alessandro Tonelo, viceprefecto de la provincia, y a nombre de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria del abogado Leonidas Moreno, director de la dirección, a este segundo taller en temas de agricultura orgánica para sistemas urbanos, periurbanos y rurales. Como el día de ayer, la modalidad del presente taller es que luego de la presentación de nuestro ponente habrá un espacio para preguntas, que ustedes las podrán realizar a través del chat. Existirá una persona que va a registrar estas preguntas para que al final se pueda dar respuestas a las mismas. Por favor, compañeros, si podemos ir anotándonos en el chat los nombres completos y el número de cédula para el registro de ustedes y ponerlos tener en consideración para el certificado de que se les va a entregar al finalizar estos talleres. A continuación le vamos a dar paso al ingeniero Esteban López, ingeniero agrónomo, técnico agrícola de la dirección, quien nos va a hablar del tema de elaboración de bokashi. Esteban, no se te escucha, amigo. Esperemos unos segunditos hasta que logren solucionar el tema del audio, por favor. Ahí ya se escucha, amigo. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión voy a hablar sobre la elaboración del abono orgánico bokashi. Pero antes debo indicarles que el gobierno de la provincia de Pichincha tiene una ordenanza de fomento para la producción agroecológica, la misma que fue expedida en el año 2013. De esta manera, el gobierno de la provincia viene apoyando a los productores con esta producción agroecológica, que básicamente consiste en manejo de suelos, manejo de cultivos, lo que es manejo de animales, la agroforestería, y incorpora además lo que es la comercialización y también la integración familiar para el trabajo. Como ustedes saben, la agroecología, cuando hace el mejoramiento de los suelos, trabaja con abonos orgánicos, totalmente naturales, prescindiendo de lo que son abonos químicos. En este caso, como les decía, vamos a hablar sobre el abono orgánico bokashi. El nombre bokashi viene del japonés, que básicamente significa cocinar con vapor, porque cuando se da el proceso de fermentación aumenta la temperatura y sale el vapor del agua y parece como que en realidad se estuviera cocinando. Para hacer este abono vamos a utilizar diferentes materiales. A continuación yo voy a ir explicando los materiales que se van a utilizar y para qué sirve cada uno de estos materiales. Primeramente tenemos melaza. La melaza es una fuente de energía para los microorganismos. Para poder activar en este caso el otro elemento que es la levadura, nosotros vamos a poner levadura en este caso granulada. También se puede utilizar levadura seca. Es más fácil conseguir la levadura seca y la conservación no necesita en este caso de refrigeración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como les digo, para poder activar la levadura, es le vamos a poner en este caso, en la melaza. De esta forma, los microorganismos que componen la levadura, básicamente hongos, van a activarse con en este caso, los azúcares que tiene la melaza. Entonces, lo que hacemos es, les ponemos y procedemos a mezclar un poco para que en este caso se active la levadura. Luego ya vamos a ver cuándo está activada la levadura, igual ponemos un poco de agua.
Entonces, como les explicaba, la melaza es la fuente de energía que les vamos a dar a los microorganismos para que puedan reproducirse y crecer y de esta manera poder descomponer los materiales que componen el bokashi. Yo, como les decía, primeramente mencioné la levadura y la melaza para poder activarle. Luego tenemos aquí el polvillo de arroz. El polvillo de arroz es un subproducto de la molienda del arroz. En este caso, como ustedes ven, es un polvo totalmente, ¿no? Lo que hace el polvillo de arroz es provee de igual vitaminas principalmente a los microorganismos para que estos puedan desarrollarse. Sobre todo vitamina B y además también ciertos minerales que aportan, como les digo, para la nutrición de los microorganismos. En el caso de no poder obtener el polvillo de arroz, podemos utilizar polvillo de maíz, polvillo de trigo, polvillo de cebada, pero lo más recomendable es el polvillo de arroz. Se lo encuentra generalmente en los almacenes donde venden alimento para animales o para pollos. Luego tenemos aquí esto que es roca molida, es harina de roca se le llama. La harina de rocas es la fuente principal de minerales que nosotros vamos a utilizar en la elaboración del bokashi. La harina de rocas no es más que el producto igual de la molienda de las rocas. ¿Dónde podemos conseguir harina de rocas? En los sitios donde muelen piedra, por ejemplo, en las canteras. También en el mercado, podríamos decir, existe lo que es la la fosforita huila, o también lo que es la roca fosfórica. La roca fosfórica es roca molida. Como ustedes ven, tiene que ser roca totalmente en polvo, como harina, porque así puede ser asimilado por los microorganismos. Si es que nosotros no consiguiéramos, igual sea la harina de rocas o la roca fosfórica, podemos utilizar ceniza o también podemos utilizar cal. Además de ser fuente de minerales, esto nos sirve para bajar un poco la acidez de la mezcla, que ya les vamos a explicar después en qué consiste. Luego tenemos el carbón. Esto es carbón vegetal molido igual. En este caso estamos utilizando lo que se llama el cisco de carbón, que prácticamente es como harina, pero podemos utilizar el carbón normal, molido o aplastado, tratando de que las partículas igual queden más o menos de un tamaño de 1/2 centímetro o 1 centímetro. ¿Qué hace el carbón? El carbón nos ayuda a darle cuerpo a la mezcla. Además del carbón también sirve, como el carbón es poroso, sirve para que ahí se fijen los minerales y también que los microorganismos tengan un espacio para crecer. Y el carbón, como les digo, va a enriquecer la mezcla y va a mejorar el suelo. Además también actúa sobre las raíces de las plantas como un termorregulador. En zonas en donde hay heladas, el carbón ayuda a conservar la temperatura del suelo. Luego tenemos el estiércol. El estiércol puede ser, en este caso, es de estiércol seco de ganado y acá tenemos de estiércol de cuy. Preferible utilizar estiércol que esté un poco seco, porque de esta manera, digamos, no aportamos con tanta agua a la mezcla. Y un poco ya voy a explicar sobre la cuestión del agua que utilizamos en la mezcla. En este caso, el estiércol es fuente de nitrógeno y también de minerales. Como les decía, podemos utilizar estiércol de pollos, de gallinas. Cuando utilizamos el estiércol de pollos o de gallinas, es preferible que sea de gallinas ponedoras, porque ese estiércol permanece más tiempo en el sitio de crianza y por lo tanto se concentran más los nutrientes. En cambio, el de pollo o la pollinaza es un estiércol que no tiene tanta cantidad de nutrientes y además tiene mucho material inerte, como por ejemplo la cascarilla de arroz. Entonces, lo más recomendable, como le digo, es la gallinaza, propiamente dicha, de gallinas ponedoras, pero se puede también utilizar de galpones de pollos. Además, como les decía, podemos utilizar diferentes tipos de estiércoles, estiércol de ganado, estiércol de vacunos, o sea, ganado, de cerdos, de caballos, de borregos, de cuyes, etcétera. Inclusive podemos hacer una mezcla de estiércoles, lo que algunos entendidos llaman el festival de estiércoles. Entonces, como les decía, tenemos el estiércol, que es una fuente principalmente de nitrógeno y también de algunos minerales.
Luego tenemos acá el material seco, celulósico, que en este caso es la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un subproducto del pilado del arroz, es lo que sale la cáscara, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar cascarilla de arroz. Si no tuviéramos cascarilla de arroz, podemos utilizar, por ejemplo, acá tenemos, ustedes pueden ver, una cerca de pasto, en este caso, de mar alfalfa. Si ustedes se fijan, igual acá tenemos el mar alfalfa ya seco. Entonces, este mar alfalfa igual es un material seco que se lo puede utilizar picado. También tenemos restos de maíz. En este caso se puede utilizar restos de maíz, se puede utilizar tamo de cebada, tamo de frijol, tamo de alberge, etcétera. Cuando utilizamos este tipo de materiales, como les decía, la mar alfalfa, el maíz, los tamos de cebada, de alfalfa, el tamo de cebada, de trigo, de frijol, de haba, de alberja, como es un material seco, pero ese material debemos picarlo, porque mientras más pequeño es el material, los microorganismos pueden descomponerlo con mayor facilidad. Luego tenemos tierra normal, que en este caso la tierra también va a ser un aporte de microorganismos. Si es que pudiéramos utilizar tierra negra o tierra de bosque sería mucho mejor, y de esta manera la tierra nos aporta para dar cuerpo al abono, y también en este caso la tierra nos aporta con minerales. Como ustedes ven, estos son todos los materiales que nosotros vamos a utilizar para hacer el bokashi. Para hacer bokashi tenemos muchas fórmulas. En este caso, esta es una de las tantas fórmulas. Ahora, les voy a dar las cantidades que podemos utilizar para hacer una muestra, digamos, de bokashi, o para, en este caso, los huertos pequeños que estamos haciendo en las casas para agricultura urbana. Entonces, la cantidad de material que se puede utilizar, y en este caso vamos nosotros a hacer la muestra, es 2 sacos de estiércol. Como yo les decía, puede ser estiércol de diferentes animales, puede ser estiércol de borregos, de vacas, de caballos, de pollos, de cerdos. Entonces, inclusive una mezcla de estiércoles. Sería 2 sacos de estiércol. Luego, 2 sacos de cascarilla de arroz. Entonces, les decía que podemos utilizar como material celulósico la cascarilla de arroz, que en este caso es un material seco que nos va a dar cuerpo al abono, también nos va a aportar ciertos minerales, y sería la fuente, en este caso, de carbono. Entonces, más o menos son 2 sacos de cascarilla de arroz. Luego tenemos 2 sacos de tierra, en este caso podemos usar tierra normal o tierra negra, que igual, la tierra nos va a aportar con microorganismos, la tierra nos va a aportar con minerales, y como yo les decía, va a dar cuerpo al abono. Entonces, en este caso, 2 sacos de tierra negra. Luego tenemos 4 kilos de carbón molido. Como igual les explicaba, es carbón vegetal, es el carbón que se utiliza normalmente para hacer parrilladas o para cocinar. Lo que se hace es, se le machaca con un martillo, con una piedra, tratando de hacer moléculas pequeñas del tamaño de más o menos 1/2 centímetro, 1 centímetro, y de esta manera el carbón nos sirve como fuente de minerales, es un mejorador de suelo, y también los espacios que tiene, porque es un material poroso, sirve para fijar minerales y para que los microorganismos también tengan un sitio en donde morar, habitar y poder estar ahí presentes. Entonces, en este caso vamos a usar el cisco del carbón, que es una especie como ya de material bien molido. Luego tenemos la roca molida, la harina de rocas. La harina de rocas igual viene a ser una cantidad de 4 kilos o 5 kilos. La roca es subproducto de la molienda de rocas, es una fuente muy rica de minerales. Además, en vez de la roca molida o la harina de rocas, podemos usar roca fosfórica, o también podemos usar cal o ceniza. Si usamos ceniza o cal, podemos inclusive aumentar la cantidad. Luego teníamos el polvillo de arroz. El polvillo de arroz, como ustedes ven, es un subproducto del pilado del arroz.
es una como harina. El polvillo de arroz se lo utiliza para la alimentación de animales, principalmente pollos o chanchos. Se lo consigue en los almacenes de venta de alimento para animales y es una fuente principalmente de vitaminas, de vitamina B para los microorganismos, para la reproducción de los microorganismos y también aporta con minerales. Si no tenemos polvillo de arroz, podemos utilizar polvillo de cebada, polvillo de trigo, polvillo de maíz o harina de maíz, digamos, ¿no? Como eso. Pero lo más recomendable, como les decía, es el polvillo de arroz. Luego tenemos la melaza. La melaza es como fuente de minerales y también de energía. En este caso recomendamos 1 litro de melaza. Entonces mezclamos aquí la levadura, que en este caso es levadura granulada. Habíamos recomendado 100 gramos de levadura granulada. También se puede utilizar la levadura que viene a manera de un paquete sólido. En ese caso podríamos utilizar unos 250 gramos o 500 gramos, porque claro, la levadura granulada está concentrada. Entonces le ponemos en el agua con la melaza para que se active. Y bueno, teníamos el agua, que igual el agua nos va a ayudar a hacer la mezcla para el abono. El agua preferiblemente puede ser agua de lluvia o agua de la llave, pero que se la haya dejado reposar, porque el cloro siempre nos puede, digamos, afectar. Entonces, estos son, como les decía, los materiales que vamos a utilizar y las cantidades. Con respecto a los materiales, no sé si es que tienen preguntas. ¿Cuánto de agua y cuánto tierra? Algunos están con... Depende de la cantidad. A ver, yo les había ya... la cantidad de agua. Ya, el agua le vamos a utilizar para preparar la mezcla, o sea, no es una cantidad exacta, ya vamos a ir explicando el momento que elaboremos la mezcla, no es una cantidad exacta. Yo lo que les he dado es las cantidades para elaborar una muestra, digamos, de abono bokashi. Ahora, si ustedes quieren elaborar más, simplemente le multiplican. Por ejemplo, si ustedes quieren elaborar el doble, le multiplican por 2, pueden multiplicar por 5 las cantidades que yo les he dado, multiplicado por 10. Por ejemplo, si ustedes multiplican por 20 los materiales, la cantidad de materiales que yo les he dado, pueden estar elaborando 1 tonelada de bokashi. Pero claro, si yo tengo un huerto pequeño, un huerto familiar, no necesito 1 tonelada. Por eso es lo que nosotros estamos haciendo esta muestra, en donde vamos a hacer una pequeña cantidad. Pero este abono sirve para todo tipo de cultivos. Ya después les vamos a dar igual la cantidad que se puede utilizar dependiendo del tipo de cultivo. Pero como yo les decía, esta es una muestra. Ustedes, dependiendo de sus necesidades o de la cantidad de terreno que tengan, que estén sembrando, pueden hacer la cantidad que necesiten. No sé si es que habría alguna otra pregunta. Amigo, al final vamos a dar espacio para las preguntas que están haciendo por interno. Ya, bueno, yo quería un poco era con respecto a los materiales. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer ya el abono propiamente dicho. Para hacer esto lo que necesitamos es un sitio que puede ser un piso de tierra, que sea tierra afirmada, o puede ser un piso de cemento. Entonces aquí lo que hacemos es procedemos y vamos a ver a mezclar los materiales. Entonces lo que vamos en este caso es a ir haciendo capas de materiales. Entonces comenzamos con una pequeña capa de la cascarilla de arroz. Luego ponemos una capa del abono, que en este caso, como les decía, tenemos abono tanto de ganado como abono de cuy. Entonces igual vamos haciendo pequeñas capas. Ya. Luego ponemos una capa de carbón. Ponemos una capa
en este caso de la harina de piedras, de harina. Esteban, se te bloqueó el audio. Polvillo de arroz. Vamos a poner más agua en este caso en la levadura con la melaza. Y también ponemos una capa de tierra. Traiga la cámara. Ustedes pueden ver lo que está burbujeando. Lo que está burbujeando es porque ya la levadura se activó con la melaza. Entonces podríamos decir ese rato está volviendo a cobrar vida la levadura, porque ya está empezando a alimentarse de la melaza. Ese es el efecto que vemos del burbujeo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir poniendo un poco de esta agua mezclado con la levadura y ya, y la melaza. Luego vamos a hacer otra capa. Entonces, procedemos a poner la cascarilla. Ponemos otra capita de cascarilla. Procedemos a poner otra capa de el abono del estiércol. En este caso, como les decía, estamos utilizando estiércol tanto de ganado como de cuy. Procedemos a poner el carbón. La harina de rocas. Luego ponemos el polvillo del arroz y procedemos a poner la capa de tierra. Y luego igual procedemos a poner el agua con la melaza y la levadura. Como la levadura tiene microorganismos, actúa como es el que prácticamente comienza la descomposición de los materiales orgánicos. Entonces, por último, ponemos otra capa de la cascarilla del arroz, otra capa de el abono de los animales. La capa de carbón. La roca molida o la harina de rocas, que yo les decía que igual puede ser roca fosfórica. También podemos poner cal agrícola o podemos poner ceniza. Y la capa de polvillo de arroz, que igual podríamos reemplazar con polvillo de maíz, polvillo de cebada, polvillo de trigo. Y por último una capa de tierra. Igual procedemos a humedecer la muestra. Una vez que hemos realizado ya las diferentes capas de materiales, vamos a proceder a mezclar los materiales, a voltear la ruma. Esto tiene como objeto primero que se mezclen los materiales y luego que se oxigene la mezcla, porque este es un proceso aeróbico o con oxígeno, con aire.
porque el aire es el que nos va a ayudar a la descomposición, en este caso una descomposición rápida de este abono. Si ustedes estuvieron en el taller del día de ayer, pudieron ver que en el caso del biol, el biol es una descomposición anaeróbica, sin aire. Es otro tipo de descomposición. Aquí en este caso es una descomposición con aire y por lo tanto necesitamos hacer esto del volteo de los materiales. Sí, ya, pero todavía está seco. Como ustedes ven, la mezcla, o sea, nosotros vemos todavía está bastante seca. Entonces lo que hacemos es, le ponemos un poco más de agua mezclado con la melaza y con la levadura. Esto podemos, el agua con la melaza y la levadura, podemos ponerlo con un recipiente, como en este caso un tazón, podemos usar una regadera, una jarra, etc. Entonces, ahora vamos a proceder a virarle hacia el otro lado. Una vez que hemos hecho este viraje, para saber si ya es del grado de humedad adecuado, hacemos lo que se llama la prueba del puño. ¿Qué hacemos? Cogemos un puñado de material y lo apretamos. Si es que se queda formado este terrón, quiere decir que ya es el grado adecuado de humedad. Pero en este caso ustedes ven que todavía se disgrega, no es tan firme. Entonces le procedemos a poner un poco más de agua y le volvemos a hacer otra mezcla. Y procedemos nuevamente a hacer otra mezcla. Otro viraje. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer este nuevo viraje, procedemos igual a hacer la prueba del puño. Entonces, miren, ya queda formado el terrón. Quiere decir que ese es el grado de humedad óptimo. Si es que cuando nosotros apretamos chorrear agua, quiere decir que hemos puesto mucha agua. Entonces, lo que hacemos ahí para disminuir, en este caso, el exceso de humedad es ponerle un poco más de tierra. O también podemos ponerle un poco más si tuviéramos roca fosfórica o la harina de rocas o la ceniza. De esa manera obtenemos el grado óptimo de humedad. En el caso del bokashi, el bokashi no se vuelve a poner agua. Aquí no volvemos a poner agua durante todo el proceso. Tenemos que hacer 2 virajes de la ruma, como ustedes vieron, uno en la mañana y uno en la tarde durante 5 días. Y los siguientes 10 días tenemos que hacer un solo viraje al día.
De esa manera, este abono está listo a los 15 días. O sea, en 15 días ya lo podemos utilizar. Como ustedes ven, es un abono rápido que se puede utilizar en todo tipo de cultivos. Se puede utilizar en hortalizas, en frutales, en tubérculos, en maíz, en frijol, etcétera. Entonces, como les digo, este es un abono orgánico rápido. Este abono hay que tratar de hacerlo en un sitio que tenga un techo para que no le dé directamente el sol o, en este caso, le dé directamente el sol o si llueve se vaya a mojar, porque si hay un exceso de humedad, se corta el proceso de fermentación, porque el agua pasa a ocupar los poros que existen aquí entre los materiales y de esa manera ya no hay una descomposición adecuada. Entonces, si no tuviéramos un sitio cubierto, le podemos cubrir con una lona o un plástico, de preferencia tratando de que el material no quede directamente sobre el plástico no quede directamente sobre el material. Entonces, como les decía, tenemos que proceder a hacer 2 virajes, uno de mañana, uno de tarde durante 5 días y un viraje durante 10 días. Y a los 15 días el abono está listo para ser utilizado. Como les decía, este es un abono orgánico fermentado que se puede utilizar en todo tipo de cultivos. Una recomendación que si es que, por decir, usted no va a utilizar todo el material, cuando esté listo lo puede guardar en sacos, en un sitio sombreado, y de esa manera utilizarlo después, aunque el material igual sigue madurando y se vuelve más efectivo. Esto tiene varias ventajas. Primero, aporta con minerales. Como los minerales han sido procesados por los microorganismos, esos minerales van a ser absorbidos más fácilmente por la planta. Además, los materiales como la cascarilla de arroz, el carbón, etcétera, nos ayudan a mejorar la textura y estructura del suelo. Es decir, que al suelo lo vuelven más suelto. Si tenemos un suelo muy pesado, ese suelo, si es muy arcilloso, después va a ser un suelo poroso, va a tener una mejor contextura. Entonces, esto también ayuda a mejorar el suelo. En el caso de un suelo arenoso, ayuda a que las partículas se peguen y de esta manera ya no va a ser tan disgregado o tan suelto. Además, como les decía, es una fuente de microorganismos. Los microorganismos nos ayudan en el suelo para que la planta absorba de mejor forma los minerales y también los microorganismos ayudan a controlar a las plagas que pueden haber en el suelo, sobre todo a las enfermedades, porque esa es una manera natural, biológica de control que se llama por antagonismo. Entonces, como ustedes ven, esto es bastante fácil de hacer. Los materiales están disponibles en su gran mayoría. Algunos tendrán que, bueno, sí, en realidad hay que comprarlos, pero sobre todo la gran ventaja que tiene es que rápidamente está listo para ser utilizado. Ustedes igual el día de ayer vieron cómo se preparaba el abono compost. El compost, claro, es un proceso de descomposición, pero necesita más o menos unos 2 o 3 meses o hasta 4 meses, dependiendo del clima en donde se lo vaya a elaborar. En cambio, este abono a los 15 días está listo para ser utilizado. De esta forma ya tenemos listo el abono y, como les decía, lo podemos utilizar en los diferentes cultivos. La forma como se lo utiliza, por ejemplo, en hortalizas, cuando usted va a sembrar las hortalizas, simplemente en el terreno donde va a sembrar, cuando hace el hoyo para depositar la plantita, le pone ahí más o menos una cantidad de entre 80 y 100 gramos, que es un buen puñado de bokashi, en el fondo del hueco, un poco de tierra, y luego le pone ahí la plantita. En el caso de la papa igual, o sea, la papa usted pone el bokashi, encima pone la papa semilla y le tapa. Más o menos al mes se hace un reabono y más o menos después de unas 2 o 3 semanas igual se hace otro reabono. En el caso de frutales podemos poner de 2 a 3 kilos por planta alrededor en la corona del árbol. También este material nos sirve cuando vamos a elaborar el biol. Cuando hablábamos de los microorganismos, podemos también utilizar un puñado de bokashi para la preparación del biol. Entonces, como ustedes ven, es un material muy versátil y puede ser utilizado de diferentes maneras. Entonces, de esa manera es como se elabora el bokashi. Y ahora sí creo que podríamos pasar a las preguntas que tengan con respecto a esto. Chévere, amigo, muchas gracias. Tengo algunas preguntas. Sí.
¿Se puede utilizar el estiércol de gallina de campo? Claro, porque ese estiércol es de calidad, es mucho mejor que utilizar el ganado, el abono de pollos. Porque además, otra cosa que me olvidé, en los criaderos de pollos normalmente se utiliza mucho antibiótico para control de enfermedades y eso puede cortar la fermentación del material. Aunque en el momento de la fermentación estos antibióticos se van a degradar, pero en este caso el estiércol de gallina de campo es ideal porque esas gallinas han tenido una alimentación natural y muchas veces no han recibido ningún tipo de medicamento químico, entonces sí sirve para preparar el bokashi. Amigo, tengo otra pregunta. Si la planta está sembrada, ¿se puede utilizar el abono bokashi? Y si el abono funciona en la región amazónica que tiene un clima húmedo. A ver, el bokashi se lo puede utilizar cuando una planta está sembrada con una estaca. Hacemos un hoyo a un lado de la planta y a otro lado y ahí ponemos el abono. Por ejemplo, en la papa. Yo les decía que en la papa, una vez que brota ya la papa, ahí podemos reabonar, hacemos un agujero con un palo, les decía, y le ponemos ahí más o menos unos 80, 100 gramos de abono. Eso podemos utilizar en cualquier tipo de cultivos, en hortalizas también, y en los frutales igual podemos poner en la corona de la planta. En la Amazonía, claro que se puede utilizar. Además, según las crónicas, se dice que los indígenas amazónicos antes de la conquista española ya mejoraban los suelos de la Amazonía con un proceso parecido al bokashi, utilizando sobre todo lo que es carbón. Inclusive hay reportes que hablan de la terra preta en Brasil o la tierra negra que se ha encontrado en la Amazonía, que como les digo, los indígenas de la zona amazónica antes de la conquista española ya mejoraban los suelos de la Amazonía. O sea que de hecho se puede utilizar esto en cualquier zona del país, sea en la costa, la sierra, el oriente, inclusive en las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos tenemos, bueno, una gran ventaja que los suelos son volcánicos, muy ricos en minerales, al igual que muchas zonas de la sierra. Entonces eso es una ventaja para la utilización del bokashi. ¿Qué cantidad de polvillo de arroz se puede utilizar? A ver, nosotros habíamos dicho que más o menos para esta muestra, como les decía, lo que nosotros recomendamos son 4 kilos de polvillo de arroz. Pero si usted va a preparar, por ejemplo, más cantidad, simplemente le multiplica, ¿no? O sea, yo les decía que si va a preparar 1 tonelada, ahí tiene que utilizar prácticamente casi 2 sacos de polvillo de arroz que vienen a ser como 80 kilos. Eso depende de la cantidad que vaya a preparar. O sea, yo lo que les di es una base de cuánto podrían utilizar para una pequeña muestra, pero si ustedes quieren preparar mayor cantidad, simplemente lo multiplican de acuerdo al volumen que quieran preparar. Animales tratados con ivermectina. ¿Puede afectar la calidad del bokashi si se utilizan los desechos de estos? A ver, la ivermectina es un antiparasitario, entonces, claro, es un producto químico, podríamos decir. El momento que le hacemos el bokashi, lo que va a hacer los microorganismos es descomponer la ivermectina. O sea, esa es la gran ventaja de este proceso, porque es un proceso biológico en donde los microorganismos van a descomponer tanto los componentes orgánicos como inorgánicos y de esa manera le van a, en este caso, a desactivar a la ivermectina. Claro que sería deseable utilizar estiércol de animales que no han sido tratados, pero en el caso de que sean tratados, sí se puede utilizar también ese tipo de estiércoles. ¿Cuál es el área del terreno para cuál va a servir la cantidad de bokashi que acabaste de producir? Lo que nosotros recomendamos es, si queremos hacer el cálculo, es 1 kilo por metro cuadrado. O sea, más o menos nosotros aquí lo que vamos a tener son como unos 20 kilos de abono. Entonces serviría para 20 metros cuadrados de terreno. Si es que lo vamos a hacer en tipo camas. Si es que lo vamos a hacer mateado, podemos tal vez cubrir una superficie un poco más grande. ¿Se puede utilizar estiércol de perros si es que están alimentados con balanceado? ¿Y cuál es el tiempo de durabilidad del bokashi? A ver, no sé, no creo que sea muy recomendable utilizar el estiércol de los perros, sobre todo si son alimentados con balanceado. Lo que sí, inclusive, hay reportes de que se puede utilizar estiércol humano.
porque el estiércol humano también es muy rico en los diferentes componentes. Se dice que inclusive se lo puede comparar con el estiércol de cerdo. En el caso de estiércol de perros, bueno, yo no tengo mucha información. Ahora, el bokashi se lo puede guardar, claro, lo ideal sería utilizarlo apenas se lo prepare, pero usted tranquilamente lo puede guardar y puede utilizarlo hasta después de 1 año o 2 años. No hay ningún inconveniente si está bien guardado en sacos, en un sitio sombreado donde no se ha humedecido, no le ha entrado la humedad del agua, entonces de esa manera se conserva fresco y seco. Amigo, preguntan la unidad de medida en el tema de sacos. ¿El saco de cuántos kilogramos es? El saco normalmente lo que nosotros estamos utilizando son sacos de 40 kilos. Claro, porque usted puede tener un saco chiquito, un saco mediano, un saco grande. Entonces, en promedio es 40 kilos de peso. La última pregunta, me están preguntando si en vez de cascarilla de arroz se puede utilizar aserrín. A ver, el aserrín no es muy recomendable porque es muy celulósico, tiene mucha celulosa. Lo que se recomienda en todo caso es, si va a usar aserrín, que sea aserrín bastante molido, pero eso se va a demorar más del proceso. Entonces no es muy recomendable. Por eso les decía que lo más preferible es utilizar cascarilla o material seco como hojas secas. Puede ser los tamos de cebada, tamo de arroz, tamo de trigo, tamo de frijol, de habas, etcétera. En algunas partes también están utilizando tallos picados de banano, pero ahí hay que controlar mucho lo que es la humedad, porque claro, el tallo de banano tiene bastante agua, pero en algunas partes se está utilizando ese material. Pero como les digo, es preferible utilizar material seco. ¿Cada qué tiempo se aplica el bokashi en los cultivos? A ver, yo tengo unas recomendaciones que, bueno, tal vez podrían anotar. Para hortalizas de hoja, se puede utilizar de 50 a 80 gramos por planta el momento de la siembra. Y a los 15 días se puede hacer un reabono con otros 80 o 150 gramos por planta. Con hortalizas de raíz, igual la misma cantidad, de 80 a 150 gramos al momento de la siembra y 80 a 50 gramos después de 15 días. A los 15 días, como les decía, se va haciendo con una estaca a los dos lados de la planta unos huequitos y ahí se va depositando el abono. Para tomate o pimiento se puede utilizar de 250 a 300 gramos por planta al momento de la siembra. Para maíz, frijol, habas o en papas se pueden utilizar de 50 a 75 costales por hectárea. En este caso se habla de 1 kilo por metro cuadrado. También a los 45 días se hace un reabono utilizando 25 costales. En el caso de los frutales, se recomienda utilizar de 3 a 5 kilos al momento de la siembra y cada 3 o 6 meses igual la misma cantidad de 3 a 5 kilos. Esas pueden ser unas recomendaciones generales de cómo se puede utilizar el bokashi. Amigo, una pregunta más. Me están consultando si se puede utilizar la cascarilla de cacao, la cascarilla de coco y también la cáscara de huevo. A ver, la cáscara de huevo se le podría utilizar como un complemento de calcio. O sea, si es que no va a utilizar ceniza o la cal, le puede machacar bien y utilizar como un complemento de calcio. O sea, en el caso de la cascarilla también se puede utilizar cascarilla de café, la cascarilla de cacao, pero la de coco no es muy recomendable porque es muy igual, es muy dura y tiene mucho contenido de celulosa. Entonces demora mucho en descomponer. Pero esos materiales que les digo sí se pueden utilizar. Listo, amigo, no sé si deseas decir alguna cosa más, no hay más preguntas. Bueno, lo que nosotros, como les digo, desde el gobierno de la provincia estamos incentivando es la utilización de productos orgánicos naturales para el desarrollo de los cultivos, en este caso para el mejoramiento del suelo, para lo que es la nutrición de las plantas, o sea, como abonos, como una alternativa para el uso de abonos químicos. Como ustedes ven, tenemos abonos rápidos como el bokashi, o tenemos abonos que demoran un poco más como el compost, o como el lombricompost, o el producto de la lombricultura, el humus. Además, igual ustedes vieron que también se pueden producir o hacer productos para fumigación foliar, como son los bioles. Podemos hacer captura y reproducción de microorganismos. Cuando se hace captura y reproducción de microorganismos, se pueden hacer preparados con minerales, o sea, microorganismos líquidos, que en este caso vienen a ser
bueno, se utiliza la palabra quelatos, que tal vez alguien haya utilizado, que son los minerales de fácil disponibilidad para la planta, para no estar utilizando productos químicos. Además, como son productos orgánicos, se descomponen lentamente y la planta va absorbiendo lo que ella necesita. En este caso no intoxicamos a la planta. Ustedes tal vez han de haber conocido la experiencia que cuando ponen demasiada urea la planta se quema, porque la urea, claro, es un químico y en exceso mata a la planta. Inclusive ustedes pueden hacer una prueba, pueden coger una babosa, le ponen un poco de urea y se muere, porque es una sal química. En cambio, estos son abonos totalmente naturales que lo que hacen es enriquecer al suelo, la vida del suelo, y además facilitan la descomposición de la materia orgánica y de esta forma que la planta pueda absorber de mejor forma los nutrientes y de hecho tener mejores rendimientos, y además favorece la sanidad del suelo porque de esta manera se combate las enfermedades del suelo, y cuando tenemos una planta bien alimentada, igual la planta va a resistir mejor el ataque tanto de plagas como enfermedades. El día de ayer algo también se había hablado de que las plantas necesitan consumir productos terminados para que los insectos no les ataquen. Entonces, cuando nosotros les alimentamos de manera natural, la planta forma proteínas y de esta manera los insectos no tienen espacio para poder atacar a los cultivos. Entonces, como ustedes ven, esto está a la disposición de todos los agricultores, es de fácil elaboración y además los resultados ya son probados a través de muchos años. Y como les decía, desde el gobierno de la provincia, como es la provincia que tiene la ordenanza de fomento a la producción agroecológica, nosotros estamos incentivando este tipo de producción ya desde el año 2013 en la provincia de Pichincha, y hay otras provincias que se han unido ya a esta propuesta, y entonces de esta manera nosotros podremos tener un medio ambiente sano, una alimentación sana, y de esta manera poder tener una población sana que podrá reaccionar de mejor forma ahora que estamos en esta época de pandemia, porque siempre se habla de que hay que tener un mejor sistema inmunológico, y una de las formas de conseguir un mejor sistema inmunológico es alimentándose bien. Entonces nosotros esperamos que a través de esto la gente pueda mejorar su alimentación y tener sobre todo lo que es salud. Eso es. No sé, gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos. Por comentarles que de acuerdo a los requerimientos que ustedes también han realizado a través de los grupos, se está planificando un taller para la próxima semana en lo que es agricultura urbana para sitios o casas que no disponen de un espacio de terreno o un espacio de jardín, para lo que es la implementación de sistemas de producción agrícola a pequeña escala. Este curso se va a desarrollar enfocado a que ustedes estén en la capacidad de que si no tienen un espacio apto para el cultivo, a través del reciclaje de insumos, botellas, cajas, llantas, o cualquier cosa que tengamos en nuestros hogares, podamos implementar un pequeño semillero y del semillero poder implementar sistemas de producción con un sistema planificado en base al requerimiento de sus hogares, para que sepan cuánto sembrar, cómo sembrar, y que esto les permita cosechar a medida de que ustedes lo vayan requiriendo. Como gobierno de la provincia de Pichincha y como Dirección de Gestión de Economía Solidaria lo estamos planificando para la siguiente semana. Se les convocará con tiempo, como lo hemos realizado para estos talleres, para que ustedes también participen. De la misma manera se está viendo otros temas que sean de utilidad para ustedes, tanto para la producción en casas, como para la producción en sistemas periurbanos y rurales. También quiero invitarles para el día de mañana. El día de mañana se va a dictar, la ingeniera Sandra Cortés va a dictar un taller como complemento al anterior taller que se dictó, de lo que es elaboración de plaguicidas e insecticidas orgánicos. Los insecticidas se utilizan para todo lo que conlleva, son mosquitos, que son babosas, todos esos insectos que afectan tanto a nuestras plantitas de jardín, nuestros pequeños huertos y la producción en sí en lugares grandes. Y lo que son plaguicidas son controladores para hongos que también tenemos en la parte de lo que son jardines, igual en sistemas productivos grandes. Les queda cordialmente la invitación para el día de mañana. Igual se les enviará el link en el transcurso del día para que puedan atender a estos talleres y sea de su beneficio.
De la misma manera, todos los videos de capacitación que se están realizando van a ser subidos a la página web del gobierno de la provincia de Pichincha, al canal de YouTube. De lo que me está diciendo el equipo de comunicación, serán subidos a partir de que se terminen estos 3 cursos de comunicación, de capacitación, por el tema de que hay que editarlos y ponerlos en el formato que se requiere para la página de YouTube. De la misma manera, se les va a hacer llegar a través de la base de datos donde se hicieron las inscripciones y del grupo de los grupos de capacitación, el PDF de estas capacitaciones que se están realizando para que ustedes tengan a disposición la información. Del gobierno de la provincia de Pichincha y de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria, les agradezco por la asistencia a este taller y les invito para el día de mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Ahora sí, denme. Ya, mi garganta ya no. Muchas gracias, Andrés. Yo le digo a mí que era de que los medios Aquí se le...